Ya casi llegan esos 500 años. Pero queremos que esos 500 años sean de fiesta y sean para honrar a nuestros ancestros. Porque los que escribieron la historia no nos dicen que había una cédula real donde decía que los territorios invadidos o conquistados, como lo quieran llamar ustedes, estaban bajo el poder del rey. Y el rey decía: solo en determinados casos podemos nosotros acudir de manera legal a esos territorios para poderlos atraer hacia la corona. Donde haya sacrificios humanos, les va a sonar muy cercano, ¿verdad? Esa cédula existe y tendremos que buscarla. Donde haya sacrificios humanos, donde además haya sodomía, es decir, que no existiera el matrimonio católico. Pues aquí cómo iba a existir, ¿verdad? Si nosotros teníamos otra forma de ver el mundo. Donde además se cometan actos de antropofagia. Creo que les suena muy cercano, ¿verdad? Todo lo que escribieron sobre nosotros. Y otras linduras. Para poder entonces apropiarse nuestro territorio, pues nos inventaron todo eso. Ellos sacrifican seres humanos. No, entonces hay que... Ya tenemos un paso dado para apropiarnos de ese territorio. Segundo, comen carne humana. No, pues otro paso. Tercero, y ahí nos siguieron inventando cosas. Y lo primero que nos enseña Iscalotzin, lo primero que encontramos cuando estuvimos en contacto con ella, fue que si no te piensas a partir de tu realidad y a partir de tu propia historia, entonces no sirve lo que estás haciendo. Y si en ese actuar no lo haces de manera colectiva, entonces no sirve lo que estás haciendo. Porque su conocimiento, este conocimiento que quedó aquí como un legado para las generaciones futuras, nos indica, nos implica sentirnos verdaderos mexicanos. Porque los libros de historia nos enseñan a odiarnos a nosotros mismos y a odiar nuestro pasado. Es lo primero que hace el invasor. Enséñale al conquistado a que se odie. Enséñale a amar al opresor y a odiar al oprimido. Y los libros de historia, lo que hicieron y lo que han hecho muchos libros de historia, es enseñarnos a amar al opresor y a odiar al oprimido. Qué bueno que llegaron los españoles, porque miren, aquí éramos idólatras, antropófagos, cometíamos, hubo una época en que se cometían sacrificios humanos durante días enteros. La pirámide quedaba bañada de sangre, días enteros asesinando gente. No, pues qué bueno que llegaron ellos. Ellos sí estaban desarrollados. Qué bueno que vinieron a salvarnos. Amar al opresor, odiar al oprimido. Por eso, lo primero que planteaba Iscalotzin dentro de la filosofía que enseñaba era un concepto básico. Nosotros somos el universo. Tú eres su traductor. Tú traduces el universo en tus palabras, en tus actos, en tu amor por las cosas, por las personas. Y ese devolvernos al origen no era solo a nuestro pasado indígena,
era devolverte hasta el primer latido del universo. Entonces descubres que Huehueteotl, que nos acompaña hoy, es el primer latido masculino del universo, y desde allá venimos, y desde allá tenemos que pensarnos. Y que Tosi, nuestra abuela, es el primer latido femenino del universo, y que desde allá debemos pensarnos. No con lo que llegó en 1521, sino un conocimiento más antiguo, más profundo de las cosas. Y sujetarnos a ese origen, porque finalmente nuestro pensamiento se mueve en ese gran poder que es el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, el universo. Huehueteotl Tosi, la dualidad. Y comprender esto te hace llegar a mucha gente, a muchas ideas que están por ahí cabalgando en el tiempo y que llegan hasta ti. Y entonces te encuentras con un poeta norteamericano, T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot, que dice: no dejamos de explorar, y al final de nuestra exploración volveremos al principio para conocerlo por primera vez. Y entonces todas esas palabras que dicta el ser humano, porque hay gente que piensa que la mexicanidad debe hacerse con solo pensamientos de los mexicanos, lo cual es un acto fascista, ¿no? Así empezó Hitler, así empezó Mussolini. Iscalotti nos enseñó, nos dio una frase que nos abrió el universo. Nos dijo: hay que ser provechosamente nacionales para ser generosamente universales. Es decir, México es parte de una historia de la humanidad, y nosotros no podemos desechar ideas que vienen de otros confines de este mundo, porque también pertenecen al pensar colectivo del ser humano. Finalmente, todas las ideas que nosotros podamos atender y poner en práctica son el producto del pensamiento humano. Y así nos lo enseñaba Iscalotti. Y así aprendimos que los griegos, que la filosofía hindú, que la filosofía egipcia, es el mismo pensamiento, es el pensamiento constructivo del ser humano. Y que si tú niegas al otro, entonces no tiene sentido que tengas la capacidad de construir una cultura propia sobre la negación del otro, porque entonces estás haciendo lo mismo que aquel al que tú odias o niegas, ¿no? Estás haciendo exactamente lo mismo que hicieron los conquistadores, negar al otro para imponer un pensamiento. Aquí la idea es que el ser es universal, que pertenece a un latido del universo que inició hace aproximadamente 15,000 millones de años y que nuestros ancestros llaman Huehueteotl Tosi, los dos abuelos de todo lo que existe. Eso es lo que Iscalotti nos enseñó, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando alguien dice, no, es que solo la mexicanidad es importante, hay otras filosofías, pero solo esta es importante, pues es un invasor conquistado. Ya está colonizado, lo han colonizado también a él, porque el pensar colectivo implica a todos los seres humanos de todos los países del mundo, de todas las culturas, con su percepción del mundo, con su percepción del acontecer histórico. Y si a nosotros nos sirve para construirnos como seres humanos,
debemos utilizarlo, porque es el pensar de la humanidad. No debemos caer en el error de pensar que solo en América había grandes pensadores. No debemos caer en el error de pensar que por acercarnos a la mexicanidad estamos negando otras situaciones. Los españoles que vinieron a hacernos daño tienen nombre y apellido y una época. Si nosotros odiamos a todos los españoles, estamos cometiendo un acto de barbarie. Tienen nombre, tienen apellido y tienen una época determinada. Pero si atacamos a los españoles porque pues decimos, bueno, no importa, son descendientes de los conquistadores, pues ellos también tienen intelectuales, grandes intelectuales, nosotros también. Aprender de todos ellos es lo que nos dará un rostro y un corazón para enfrentar esos 500 años de dominación. Por eso, hoy, Xcalotzin Sepayehuatzin, que está aquí con nosotros, aquí está su pensamiento, aquí está su esencia, cuando nos dijo, hay que ser generosamente nacionales para ser provechosamente universales, nos abrió las puertas del mundo. Un ser único. Por eso yo le llamo a Delgadillo 13 el centro del universo. Que Xcaltecatl le sorprendió. Pero para mí, en mi imaginario colectivo y en mi imaginario personal, hoy he vuelto aquí, al centro del universo, a un momento sin tiempo y sin espacio, a un momento llamado Xcalotzin, donde el tiempo y el espacio no existen, solo existe ella en su esencia, con nosotros. Y este diccionario que hoy les ofrezco es la palabra de muchos, que me dieron la posibilidad de hablar por ellos. Aquí está el pensamiento de muchos mexicanos, especialmente de Xcalotzin. Y para que este libro fuera una realidad, mi hermano Javier Veladiz, que está escondido ahí en una esquina, le gusta esconderse. Él fue el que nos dijo, bueno, vamos a hacer la publicación del diccionario en Ciudad Nezahualcóyotl, y él realizó las gestiones y aquí está materializado. Y este es mi homenaje, mi sentir para mi madre cultural, para la persona que me enseñó que la sencillez, que la inteligencia son las mejores armas para vencer al que te humilla. No hay más. Muchas gracias. Bueno, pues ya está aquí la directora del Foro de Aztecología, y pues antes de que pasemos con ellas, no sé si ustedes quisieran hacer algunas preguntas al maestro para pasar el micrófono. Sería muy interesante tener una retroalimentación de cuál es la visión que se tiene del otro lado, ¿no? Del otro lado, donde algunos somos alumnos, algunos ya conocen, algunos son maestros y pues algunos son críticos, ¿no? Todos
de alguna manera lo vemos desde esa perspectiva. Y sería muy interesante tratar de ver, pues, cuál es la visión concreta del autor sobre la condición del libro basado en sus preguntas. Alguien que... Claro que sí, maestro. Voy para allá. Bueno, pues me gustaría que hiciera una semblanza de lo que es el diccionario en cuanto a su contenido. Bueno, sí, que pudiera decirnos en forma más o menos sintética en cómo está el libro, qué contenido tiene en cuanto a partes, si es que tiene capítulos, en fin, alguna semblanza de lo que es este libro importante del idioma náhuatl. Sí. Pues está dividido en dos partes. Náhuatl español, primero el náhuatl y después el español, porque primero fue el náhuatl. Y la idea es que aparezcan los conceptos, pero traducidos desde la perspectiva que nos dio Xcalotzin Sepayehuatzin en cuanto a la filosofía. Por ejemplo, Teotl no es Dios, es principio creador. Teopishki, que es una palabra, Teo, principio creador, Pishki, el que protege al principio creador, y que los españoles habían traducido como el ministro del diablo. Entonces aquí aparece como el protector del principio creador, porque esos conceptos no existían en América, en la náhuatl. Es decir, ellos lo que hicieron fue que los conceptos que ellos traían los sobrepusieron sobre conceptos que ya existían incluso antes que el español. Y entonces, en ese sobreponer esos conceptos, pues se fue perdiendo una gran parte de la filosofía. Y eso es lo que se intenta, que regrese a la filosofía propia de los antiguos mexicanos, a ese pensar colectivo que nosotros abrevamos a través de Xcalotzin. Porque ella nos dijo, bueno, el conocimiento es una fuente de pensar colectivo, pertenece a la humanidad. Entonces no importa de dónde lo tomemos, si nos sirve para mejorar como personas, adelante, hay que usarlo. Porque lo primero que nos plantea Xcalotzin es que es una filosofía práctica, que no sirve si tú no la aplicas. Y entonces, si no se aplicaba en este diccionario, pues iba a quedar incompleta la investigación. Esos son dos ejemplos que les pongo. Hay muchos más donde ellos trataron de incrustar sus ideas sobre ideas más antiguas, más profundas y más cercanas a la naturaleza humana. Porque lo que trajeron los invasores fue una separación entre el mundo de lo espiritual y el mundo humano. Y que para llegar a lo espiritual, que es lo más importante, tienes que abrevar de la gente que es la conexión con lo espiritual. Es decir, dependes de otros, está separado el ser humano. Xcalotzin nos dice no. El encuentro con el conocimiento universal es directo. Tú, como parte del universo, entras en contacto con una fuente de saber colectivo, la humanidad. No hay más. Entonces, por eso, aquí se separa en dos partes. Primero la parte que habla de la lengua náhuatl y después la parte que corresponde al español, su traducción al náhuatl. Porque la mayor parte de los diccionarios
colocan primero español náhuatl y luego náhuatl español, desde ahí hay una dominación. Entonces te están diciendo, es más importante este que aquel. Ah, no, pues aquí va al contrario. Primero el náhuatl y luego el español. Por su antigüedad, simplemente. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Claro, no, por favor, por favor. Muchas gracias, disculpa. Yo quisiera preguntarle sobre la perspectiva que usted tiene, o pues sí, sobre todo perspectiva que usted tiene sobre lo que puede influir o cómo puede penetrar este lenguaje, ¿no?, en pues nuestra sociedad, en particular el México que vivimos ahora, ¿no? Es, como usted dice, todo un aprendizaje, ¿no?, toda una reconstrucción de una cultura que si había estado oculta, que si no estaba en la conciencia o no está todavía en la conciencia de nuestra sociedad, pues no tiene como ese poderío o esa, no es capaz de ser, bueno, no somos capaces de utilizarla. ¿Cómo al utilizarla o cómo al lograr como integrarse, penetrar, usted puede visualizar, ¿no?, que podría cambiar ciertas circunstancias, ciertas cosas, ciertos aprendizajes que tal vez no nos han hecho muy bien o no han encajado mucho con lo que somos? Es una pregunta difícil de contestar porque Carlos Marx habla de la superestructura ideológica de la sociedad, es decir, las formas de dominación. Y ahí dice, la superestructura ideológica es la que define la manera en que piensan y actúan las personas. Ahí está la religión, la política y finalmente pues la economía. Para poder llegar a algún mexicano que no esté conectado con la mexicanidad, es difícil, porque tú partes de la premisa de que la otra gente tiene la necesidad por aprender. Es decir, aquí al instituto viene gente que tiene la inquietud de aprender algo, y esa inquietud es el primer conocimiento, la motivación. Tú no puedes motivar a un mexicano para que se acerque al náhuatl, es decir, te va a costar más trabajo, ¿no? Pero hay gente que se acerca y que dice, yo quiero aprender. Ese es el primer contacto con el conocimiento. Y después se debe esparcir. Finalmente, aquí nació un sueño que se llama Izcalotzin-Cepallohuatzin. Y ese sueño en el universo nos congregó a nosotros. Es decir, desde su pensamiento y su actuar, nos congregó. Entonces debe partir de un interés de las personas. Porque es mi percepción. Es difícil que tú le digas a un mexicano, mexicanízate. ¿Qué va a entender por eso? Bueno, vamos a hablar de Teotl, a lo mejor no te escucha. Porque hay mucha gente que tiene una aversión histórica a las cosas que hablan del indigenismo o del mundo indígena, porque así han sido educados. Y no te van a escuchar. Pero con los cercanos, ellos tienen que ser ese nexo que lleve a otro la palabra y que consiga más gente para que ese pensamiento se vuelva más poderoso, porque poderoso ya es, más poderoso, que pueda integrarse a una sociedad que ha sido dominada durante 500 años, porque te cuentan la misma historia, ¿no? Entonces, esto es para los más cercanos y para que ellos tengan la posibilidad de llevar esta palabra a otras personas.
Esa sería la idea. Pues antes que nada, pues felicitar a Cuitláhuac por el resultado de esta obra. No tiene volumen, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ah, sí, entonces. Felicitarlo por este esfuerzo que es el resultado de esta obra. Y pues dos comentarios. Uno, creo que si nos enfocamos a que cuál es nuestra participación para recobrar nuestra cultura y nuestra historia, cuál es el papel que nos corresponde actualmente, yo creo que, bueno, en mi interpretación y como alumna, exalumna de Scalotzin, la enseñanza es, primero, que nos creamos que descendemos de una gran cultura, de hombres sabios, con una filosofía de vida y de respeto a la naturaleza. Y creo que después es encontrar en cada uno de los mexicanos esa esencia, que creo que todos la tenemos, y que no hace falta muchas veces como que, te quiero enseñar la mexicanidad porque la descubrí, sino encontrarnos entre uno y otro, que tenemos ese potencial, que fue escondido, que fue diluido, que con toda la mala intención de desaparecer nuestra cultura. Sin embargo, todavía existe. O sea, desde el 1 de febrero a la fecha, estoy viviendo en Puebla, viene cantidad de gente de muchos pueblos a la villa. ¿Por qué? Porque hay el recuerdo de que ahí se veneraba a Tonantzin, ¿sí? Ahora se hace con otra intención, sin embargo, algo fuerte a ellos les mueve para venir caminando desde allá y llegar a agradecer por miedos, por la situación en la que se está viviendo actualmente, por la situación de pobreza en la que están, por la ignorancia, por todo, pero ellos buscan un encuentro y ese encuentro viene desde miles de años. Entonces creo que nuestra tarea podría ser reconstruir y de acercarnos a cada ser, a cada mexicano, para sentirnos que valemos mucho y que tenemos una gran cultura que tenemos que volver a rescatar. Entonces, respecto a la obra de Cuitláhuac, me parece que es como un recurso más que nos está dando. Creo que tenemos el derecho de dar nuestra interpretación en nuestra época, en nuestro momento, de lo que fue nuestra cultura. No la podemos seguir dejando a esos seres que llegaron, porque, pues yo no sé, ya somos descendientes también de ellos. O sea, no podemos renegar ni negar que ya estamos combinados con muchas culturas en el mundo y que solo podemos ver que hicieron una atrocidad, pero que bueno, ahora nos toca reconstruir, y creo que su obra es un recurso para esa reconstrucción. Y agradecerte por Gracias, Leti. Dicen los grandes pedagogos que el conocimiento no se da por aseveración, se da por implicación. A eso se refiere. Si tú aseveras algo, el alumno no lo va a entender. Debe haber una motivación personal para implicarse en el conocimiento, es decir, que tenga la necesidad o la inquietud de aprender algo. Si no vas a caer en ese concepto de la escuela tradicional, es por aseveración, no por descubrimiento, no por implicación. La implicación nos está hablando del descubrimiento. Yo tengo una pregunta. Hay como un debate entre que si tiene que usarse la Q, la U, la K. El náhuatl que usted utiliza en este diccionario, ¿de dónde surge o cómo? Porque dicen se clasifican según la región, según el pueblo originario que lo usa. En fin, ¿este náhuatl de dónde viene o cómo es que lo pudiera usted describir? Hay muchas formas de escritura del náhuatl. Yo estoy utilizando el método Magnieval. Es un método que creó Izcalotzin de Payehuatzin, entre otras cosas.
Y el método Magnieval utiliza solamente 18 grafías. La Z, que equivale a todos los sonidos de la S y la C con suaves, ¿no? Y la X, solo son 18. Y es un método que utilizó Scalozzi, que está registrado, y es el método Magnieval, así se llama. Y con ese nos enseñó a simplificar las formas de escritura, porque finalmente no existe una sola, hay muchas, y todas fueron derivadas de la llegada de los españoles, porque aquí se utilizaba una escritura ideográfica, pictográfica. Entonces hay muchas formas y muchos métodos que utilizan los historiadores, los lingüistas, para poder registrar ese conocimiento. Yo utilizo el método de Scalozzi. Es un método que ella creó para simplificar el náhuatl en cuanto a su escritura y su sonido. Esa es otra de las aportaciones de Scalozzi, y se llama método Magnieval y está registrado y pertenece a Delgadillo 13, el centro del universo. Gracias. Antes que nada, felicitarte por esta aportación a nuestra cultura, y que yo veo como eso que estamos buscando, esa forma de descolonizar el pensamiento. Sí, es la base es primero lograr que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, razonemos de otra forma, o más bien razonemos, porque de 1521 para acá nos ha dado por creer, no por razonar. Entonces esa es una, y la otra, esa parte de cómo colonizar nuestro pensamiento, como por ejemplo con los sacrificios, ¿no? Hoy, 17 de febrero, se cumplen 418 años de que quemaron a Giordano Bruno en Roma, un filósofo, matemático, ¿sí? Entonces, pues gracias, bienvenida a tu obra, y yo siento que va a ser, no siento que va a ser, es un aporte para lo que estamos queriendo implantar en nuestras escuelas desde preescolar hasta nivel superior. Gracias, Cultura. Carlos Carrillo, el maestro que se dedica al estudio y difusión del Nepohualtitzin, es decir, la matemática náhuatl. Ha hecho un gran trabajo. Él es una parte importante de este pensar colectivo. Está Tenamastli Tetepiltzin, que está realizando otra actividad ahora en Tlatelolco, y hay muchos otros participantes de la mexicanidad que en este momento están realizando actividades en favor de este pensar colectivo. Lo primero que nos enseñan, Carlitos, en la escuela es que fuimos conquistados, que somos los derrotados. Y un señor que anda por ahí, que cobra bien por sus mentiras, muy bien, que se llama Miguel León Portilla, no sé cómo se llama, que recibe mucho dinero, ¿verdad? Muchísimo, para que siga hablando cosas que ni siquiera conocen. Miguel León Portilla dice: la visión de los vencidos. Desde ahí ya te está imponiendo una forma de ver el mundo. No nos vencieron. Ya hablaba yo anteriormente del alumno más desarrollado y más brillante de Carl Sagan, de ese tamaño, que en la nueva serie Cosmos dice: a los conquistadores como los de Tenochtitlan les gusta hacer grandes relatos de sus hazañas, pero ¿qué creen? No los vencieron ellos, los vencieron sus gérmenes. Y no lo digo yo para que no digan que soy nacionalista y que hablo porque amo este país, no. Lo dice el alumno más destacado de Carl Sagan. Y Sagan es a nivel mundial. Y él lo dice en la serie Cosmos.
porque dedica un programa específicamente a los microorganismos, y ahí es donde dice, los españoles inventaron historias porque tenían que quedar bien y justificarse ante el mundo de que fueron grandes guerreros y que nada más vinieron 10 y conquistaron 1 millón. Y dicen, fueron sus gérmenes. No los vencieron, fueron sus gérmenes los que diezmaron a la población indígena. Y este hombre abre la puerta a toda una posibilidad. Por eso hay que estar atentos a todos esos pensadores. No es mexicanista, no vino aquí, no fue alumno de Scalozzi y defiende este país. Un norteamericano de raza afroamericana, porque ahora dicen que decir negro es discriminatorio. Allá en mesa todos son, ¿qué onda, pinche negro? Entonces ya los que le decimos el negro dicen, sí, afroamericano, por favor. Sí. A los blancos también, ¿no? A nosotros nos discriminan. Yo no quiero ser llamado blanco. Es verdad. También hay una discriminación en decir es un blanco, porque la carga semántica quiere decir es un conquistador, un asesino, un mentiroso. Yo no quiero ser blanco. Cáucaso. Que me llamen caucásico. Oye, caucásico, ¿qué pasa? Pues sí, ¿no? Pues, él es norteamericano de raza afroamericana y él es el que dice en su obra Cosmos sus gérmenes. Pero León Portilla dice, no, la visión de los vencidos. Nunca nos vencieron. Inventaron lo que quieran. La única gran batalla que se da entre estos dos ejércitos la gana Cuitláhuac. Por eso elegí ese nombre, para que me acompañara en este transitar por la vida, para recordarme que somos victoriosos, que tenemos la piel del invasor, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento pertenece a esa otra parte que nos hizo seres humanos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Recuerdo, compañero, que requiere un gran esfuerzo esta labor y un abrazo, un respeto. Yo quería aprovechar nada más, ahorita que habemos un grupo de personas interesadas en estos temas, este asunto, aprovechar este día, ahorita, para hacer una pregunta y saber tu punto de vista relacionado con un asunto que no sé, el principio y el futuro, la continuidad, hasta donde nos lleve. Pero, por ejemplo, la diferencia que hubo entre la Z, la C, la W, la H y ese tipo de usos de letras, ¿tú nos puedes dar una opinión o tu posición de esa para saber en qué momento se dio y por qué se dio? Ese es un hecho, una fecha, una razón. Debe haber existido porque hay dos vertientes, ¿no? Independientemente de cuál sea la necesaria, si sí o si no, eso, el origen, sí, por favor. Y igual un abrazo. Realmente sí es un esfuerzo bonito y pues adelante, ¿eh? Muchas gracias. Pues es complicado porque históricamente esos hechos no se registran. Aparecen ya cuando los primeros frailes empezaron a registrar el lenguaje. Ellos utilizaron los métodos que tenían al alcance. Después vinieron los lingüistas y lo hicieron más complicado, pero también más completo. Los lingüistas utilizan una fórmula muy específica, donde incluso colocan números para indicar que pues, las variantes de sonido ponen números y otra cosa. Scalozzi lo que hace es tomar toda esa idea y reducirla al uso de algo más cercano a nuestra realidad histórica, ¿no? Si ya habían llegado aquellos, bueno, pues voy a utilizar sus grafías, las que
yo necesite, pero ¿para qué? Pues para darle un lugar y una idea a la lengua náhuatl. Porque finalmente si nos metemos en esos campos, tienes que estudiar primero a los lingüistas que llegaron a América, sus formas sus métodos de recolección y registro de datos, que es todo un rollo. Luego, los primeros frailes, ¿qué método utilizaron? Y tienes que irte a las fuentes. ¿Cuál fue el primer libro que se escribe aquí en América sobre el náhuatl y cómo se registran esas palabras? Y finalmente este es el pensamiento moderno que nace con Itzcalotzin, que nace con el movimiento confederado restaurador de Anáhuac, representado aquí. Este es el pensamiento moderno, pero si tú quieres tener la idea básica, tienes que ir a la historia y sobre todo a la lingüística, en sus orígenes. Gracias. Y voy a concluir, no sé si hay otra pregunta. No somos vencidos. Nosotros somos la continuidad de una cultura que no fue vencida. Mientras alguien abra su casa a la cultura mexicana antigua, mientras alguien haga la salutación a los rumbos, a las cuatro memorias de poder del universo y de la tierra, mientras alguien cante en lengua náhuatl, mientras alguien dance, mientras alguien haga un diccionario, mientras alguien se dedique a realizar alguna actividad relacionada con nuestros ancestros, como el arte plumario de Tecpatl, que no está aquí, pero sé que está realizando otra actividad. Yo les digo, no nos vencieron. Aquí estamos. No nos vencieron, nunca. Cuitláhuac les demostró que somos valientes. En el árbol de la noche victoriosa, que durante muchos años era el árbol de la noche triste porque había perdido el español. Esa es la historia que nos enseñan, ¿verdad? Pero no nos vencieron. Mientras vengan los alumnos a estudiar la lengua náhuatl y alguien traiga la playera de Caifanes, a mí me encanta. Bienvenido a tu ritual, raza. Metallica. Tienes alas y eres libre. Saúl Hernández, otro de los de acá. Él no fue alumno de Itzcalotzin, pero defiende la mexicanidad en sus letras. De esos que son hermanos, ¿no? No nos vencieron. Mientras alguien venga, estudie la lengua náhuatl, mientras alguien dance, mientras alguien organice un grupo, haga un calpuli, mientras dé clases de filosofía, de lengua, mientras haya un centro cultural dedicado a la memoria de nuestros ancestros, hoy les digo, con total convicción hasta el último día sobre esta tierra, no nos vencieron. No nos vencieron. Por eso estamos aquí. Vamos a tener una pausa para mi